alerta de la salvación. Episodio de hoy, Principio de Dolores. Es la furia de un fenómeno impresionante que ha asombrado a la Tierra. El volcán Cumbre Vieja en la isla española de La Palma hizo erupción bombeando grandes flujos de lava, liberando un torrente de magma incandescente que alcanza los 1250 grados de temperatura. El miedo se apoderó de la población por el avance de las coladas de lava volcánica que obligó a evacuar a 1.200 habitantes, ha sepultado más de 500.000 de casas y 1.600 están en peligro. También se ha llevado más de 16 kilómetros de carreteras. Ahí va. Ahí va, mira. Yo tengo la casa de mi hermana y de mi madre, porque mi hermano ya la perdió y se quedan sin nada. Los hechos actuales que están aconteciendo en el planeta están alineados con las profecías bíblicas y con la palabra de Dios, indicando el regreso de Jesús y el principio del fin de los tiempos, tal como el propio Señor lo llamó. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Señores, necesitamos mucha ayuda. Hay carros enterrados. Se vino el cerro y está esto. Es la zona de desastre que cobró la vida de al menos 4 personas, entre ellos una niña, por el derrumbe en el cerro del Chiquihuite en Tlalnepantla, en el Estado de México. Enormes rocas de hasta 200 toneladas de peso y tierra se desgajaron por la fatal avalancha que aplastó a decenas de viviendas. Desafortunadamente, hubiéramos decidido que solamente hubiera sido lo material lo que perdimos, pero no. Fue la vida de mi hermana y estamos deshechos. Esta tragedia cerró así una semana de tragedia tras tragedia que se vivió en el centro del país, como las inundaciones en Tula, en el estado de Hidalgo, que dejaron 17 muertos en el Hospital General de Zona número 5 del Instituto Mexicano del Seguro Social por el desbordamiento del río Tula, 32,000 personas damnificadas y 10,000 evacuadas. Espérenme, amor, dejen que salga la otra camilla. Mi esposo falleció en mis brazos a las 9 de la mañana y el oxígeno nunca llegó. Había muchos ya difuntos. Me lo quitaron del sillón donde yo lo tenía y lo echaron en una sábana. También la tromba de agua por las torrenciales lluvias mató a 2 personas en el municipio de Catepec, en el Estado de México. Jesús dijo que de la misma manera que el hombre consigue mirar hacia el cielo y ver cuando el tiempo está nublado, porque las nubes cargadas de agua anuncian el momento en que el hombre logra ver la señal que una lluvia está por venir, así también estas señales que Jesús mencionó serían como pistas que Él nos dejaría para alertarnos del final de los tiempos. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca a las puertas. Tornados, huracanes y un sinfín de fenómenos meteorológicos jamás visto en los últimos tiempos están devastando al mundo. Y faltaría tiempo de hablar de las amenazas de guerra, impactos económicos y sociales, entre tantos otros acontecimientos sin precedentes. Pero no se engañe, estamos viviendo los últimos días, viendo una a una de las profecías cumpliéndose. Observe con atención la alerta, ya que los dolores anuncian la llegada del Señor de Señores. En el próximo miércoles, en la Noche de los Vencedores, no se pierda el episodio 3, la apostasía.
Nunca se había oído hablar de tantos que están abandonando la fe como en estos últimos tiempos.